Venezuela es el número uno, lo demás después que se arreglen. Y viva Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela. Si algo debe servir a esta victoria en el Clásico Mundial de Béisbol es para recordar que somos un país capaz de lo que nos proponemos, que no solamente nos gusta el béisbol, nos encantan otros deportes, somos una nación multideportiva que ha podido demostrar con distintos atletas y en distintos momentos que estamos hechos para cosas grandes. Que se acaben para siempre los debates estériles y que este triunfo sirva para sembrar el futuro en otras disciplinas y que podamos lograr todo aquello que creemos hoy en día imposible. Recuerden, tarde o temprano se va a dar y así lo demostraron nuestros campeones del mundo. Ahora te toca a ti construir tu propia historia. Dale que somos la misma gente. Acerca de la película de Venezuela, campeón del mundo en béisbol. Que para ustedes les parecerá muy raro, muchachos, que yo me haya dedicado a hacer un trabajo de 1 hora y media sobre esto y pensarán, ¿qué carajo tiene que ver eso con fútbol? Y ustedes saben que yo soy una de esas personas que ama en exceso a las selecciones nacionales de su país, que ama en exceso el fútbol venezolano. Pero que también vengo de mucho. Bueno, mira, aquí hay una pelota que me la compré acá en Argentina, la compré usada. Soy una de esas personas que valora el deporte independientemente de cuál sea y yo soy también beisbolero. Pero si algo nos enseñó lo que sucedió en el Clásico Mundial de Béisbol a los venezolanos es que podemos dar mucho más de lo que a veces creemos. Durante mucho tiempo el venezolano pensó que le iba a ser imposible ganar un título tan importante como el Clásico Mundial de Béisbol por los equipos que tenía que enfrentar y siempre tuvimos muchas estrellas y no fue hasta que nos creímos realmente el cuento, la película, con convicción, con todo lo que ha declarado Omar López como manager, que se nos dio el resultado. Y eso es algo que creo que es extrapolable al fútbol venezolano. Si bien los contextos son muy distintos, si bien en el béisbol somos élite, mientras que en el fútbol nacional no lo somos, el mensaje que quise dar con la película básicamente es primero que somos la misma gente, que nosotros no tenemos que estar siempre comparando deportes, títulos, jugadores, siempre estamos en una constante comparación en Venezuela, siendo que en realidad lo que tenemos que hacer nosotros, desde mi punto de vista, es tratar de, sí, ser críticos, como saben que este canal tiene un corte bastante crítico, sí, asumir decepciones y hablar de ello y no barrer debajo de la alfombra, como sé que hace muchos que todavía se niegan a hacer la crítica necesaria, pero sin desprestigiar nuestra venezolanidad y las capacidades que tenemos como venezolanos de salir adelante. Y en lo deportivo es algo que hemos podido ver o disfrutar incluso de forma inesperada como aquella, miren muchachos, que Venezuela sea subcampeón del mundo sub-20, que haya llegado a una final de FIFA, algo que no ha hecho nadie que no sea Argentina, Uruguay, Brasil, en categorías masculinas de fútbol 11. Las únicas 4 selecciones que han llegado, países que han llegado a una final FIFA, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela en cuanto a categorías masculinas de fútbol 11. Y eso es una locura entendiendo el contexto de nuestro país. Entonces, el béisbol y todo lo que nos dejaron, el legado que nos dejan estos muchachos, los héroes del 26, con sus mensajes, sus declaraciones, nos dejan un sentimiento de venezolanidad que nos demuestra que sí se puede. Además, Venezuela ha sido campeona de American Basket, Venezuela ha sido campeona de Panamericana de voleibol. Cuando digo campeona incluso Venezuela campeona de American Basket, estoy hablando campeona de todo el continente, sacando a Estados Unidos, que no participó en aquel torneo FIBA América que ganó Venezuela, creo que fue en 2015 en México. Venezuela le ganó a la Argentina, que después fue campeona del mundo. A esa Argentina de grandes estrellas, equipo muy, muy reconocido acá, que le ganó a España y todo eso. Bueno, Venezuela le ganó a ese equipo una final de América. Le ganó a una Canadá con 7 jugadores de NBA. Venezuela es campeona de Juegos Panamericanos en voleibol masculino. Venezuela es una de las pocas selecciones que ha ganado ese título lejos, que no sea Brasil. Dentro del continente, Venezuela también es potencia femenina en voleibol. Venezuela acaba de ganar el campeonato panamericano de voleibol masculino después de muchos años de ausencia o de poca presencia contundente en ese deporte. Entonces, todo eso para mí es extrapolable en algún momento en el fútbol, muchachos. Y cuando desde este espacio hablamos de que los jugadores y los cuerpos técnicos tienen que creerse el cuento para ganar los partidos importantes, los partidos del día D, de la hora D, esos partidos que siguen siendo esquivos para nosotros, es porque creemos que lo pueden lograr. Y a veces quienes pareciera que no entienden que tienen ese potencial, a veces pareciera que son los mismos jugadores.
que llegaron a ser grandes promesas, muchos de ellos, cuando eran muy jóvenes, y conforme fue pasando el tiempo se fueron perdiendo en el camino. Que además es raro, porque uno podría decir que a nivel estructural el fútbol nuestro está tan golpeado desde hace tantos años que en realidad debería ser más difícil que al venezolano le cueste ganar torneos inferiores o competir en torneos inferiores o meterse en mundiales, como acaba de pasar otra vez con la sub-17, que vamos a hablar de eso. Eh, en realidad debería ser mucho más difícil que nos cueste desde las bases, porque es desde las bases que el jugador sufre, no después cuando se va a jugar a España o cuando se va a jugar a otras ligas que ya básicamente sí, vienen con una formación previa, pero ya estando en otras ligas tienen una formación nueva y ya tienen todo a la mano como para salir adelante, jugando en Brasil, jugando en España, jugando en Europa. Y paradójicamente y contraintuitivamente se nos dan los resultados en las inferiores y no al revés. Mientras que otros países, como por ejemplo Perú te compite, en los últimos años te compitió metiéndose a un mundial y medio, a 2 repechajes, uno clasificó y el otro se quedó fuera en el repechaje, se mete en las mayores en la pelea, pero en las inferiores no le da porque las estructuras son flojas. Entonces algo está pasando desde el punto de vista futbolístico, psicológico, estructural con nuestro fútbol. Hace ya muchos años, 10 años que no vamos a octavos de final en Copa Libertadores, en fin. Algo está pasando que pareciera que no quiere ser reconocido a veces y no se quiere atender como tiene que ser atendido y mediante este documental quise expresar que sí se puede, incluso cuando crees que tienes todo en contra. Vencer, por más que tu equipo sea élite, pero que tu equipo venza al equipo de Yamamoto, de Otani, en béisbol, venza el Dream Team de los Estados Unidos en Estados Unidos y además venir de los héroes del 41 que vencieron al equipo cubano, que es una mega recontrapotencia amateur en béisbol de toda la vida, 25 medallas de oro, títulos tiene Cuba en la Copa Mundial Amateur de Béisbol. Venezuela, bueno, logró ganarle uno de esos pocos títulos que Cuba perdió allá en los años 40, cuando el béisbol nuestro era incipiente. Tampoco es que tenía demasiados años desarrollándose. Y le ganó una gran potencia. O sea, siempre se puede. Y venir de años en donde nosotros vencíamos a muy buenas selecciones de Colombia, buenas selecciones de Chile, buenas selecciones de distintos países, de Uruguay, etcétera, con estrellas, y ahora pasar a decir es que perdimos porque en realidad todos los rivales tienen mejores estructuras que nosotros y más tradición, a mí eso siempre me va a saber a excusa. Entonces, bueno, eso quisimos demostrar con el documental de béisbol. Rafael, lo que acabas de hacer con esta película no es solo un video, es un monumento a nuestra identidad y a nuestra resiliencia. Gracias por hacernos revivir cada picheo, cada tambor y cada lágrima de este camino histórico. Ver a figuras como Miguel Cabrera, Johan Santana, Víctor Martínez celebrando ahora como guías de esta nueva generación y sentir de nuevo este destacazo de Eugenio Suárez que nos devolvió la vida. Es demasiado sentimiento. Lograste transmitir que esto fue mucho más que un torneo. Fue la unión de un país entero que necesitaba este abrazo de victoria. Gracias por honrar así a nuestros guerreros y por recordarnos que cuando jugamos con el corazón por delante y sin ego somos imparables. Excelente trabajo, Rafael. Venezuela es y será siempre tierra de campeones. Me encantó porque, y gracias Luis, me encanta que la gente empiece a expresar de esa manera este sentimiento de venezolanidad que nos hace falta también en distintos deportes, ¿no? Sentir también que el venezolano no está atado a la venezolanada, la famosa venezolanada, que nosotros bromeamos con eso, echamos vaina con eso, es verdad, pero no sentir que esto es una cosa que no nos podemos quitar de encima nunca, ¿no? Que está dentro de nosotros la posibilidad de cambiar esa historia y que las excusas no suman, que quedarse callados cuando no nos salgan las cosas tampoco y que todos unirnos en base a un mensaje oficial de no digamos nada porque total muchachos estamos creciendo y no hay que ser negativos ni tóxicos, tampoco suma nada. Creo que, creo que debemos salirnos de esos dos polos de positivismo tóxico donde a la selección no se le toca, por ejemplo, ni con el pétalo de una rosa, ni meternos en ese mundo donde todo es tóxico. Odio el fútbol porque me ha generado demasiadas decepciones, aunque es entendible. Creo que es un momento donde tenemos que reflexionar y ver cómo podemos hacer para que de cara al futuro cambien muchas cosas. O sea, que no repitamos los errores del pasado. Ese ha sido mi discurso desde aquel día del 6-3. Y partiendo de eso, bueno, ese lindo regalo al béisbol, ¿no? El que tratamos de hacer con mucho cariño. Dejamos un mensaje también dedicado al tema fútbol y a lo que podemos dar como venezolanos. Pero bueno, me gustaría que ustedes
me puedan decir qué opinan también de ese documental, de ese video. Lo pueden ir a ver a Cafecito Gold Films. Quienes no lo hayan visto, les recomiendo ampliamente que se acerquen un rato por el canal, que se guarden 1 hora y media en la noche. Les aseguro que si son llorones, si son gente que se quiebra fácil cuando ven una película sentimental, es probable que acá lloren bastante.